Ok, vamos a comenzar entonces y vamos a ver el tema de anualidades. Y de verdad que es un tema fascinante. A todas aquellas personas que les gusta el tema de inversiones y todo esto, pues las anualidades son un instrumento financiero. ¿Sí? En resumen, es un instrumento financiero. Muchas empresas que trabajan tema de inversión, educación financiera relacionado a, ¿verdad? Trabajan lo que son los seguros de vida y las anualidades como instrumentos, ¿verdad? Para salir de deudas, etcétera. Entonces hay formas de poder trabajar estas herramientas que nos ayudan a crecer financieramente. Veamos acá. Buenas noches, Eva. Ahí estoy viendo su mensaje. Les voy a mostrar este mapita y lo hemos enseñado ya muchas veces. Algunos quizá no lo hayan visto, solo déjenme traerme el lapicito para acá. Perdón, me lo vamos a traer. Ok, listo. Entonces, este mapa, como se lo había mencionado a Edgar hace un momentito, ¿no? Este mapa, ¿por qué me gusta ponerlo? Porque esto nos ayuda. Cuando nosotros agarramos un mapa, ¿cuál es el propósito de un mapa? Una guía. Para ver dónde Darnos una vamos ruta. a quedarnos. Encontrar la Una guía. ubicación. Una Encontrar la guía. ubicación, es una guía, ¿sí? Es una guía. Encontramos la ubicación, tenemos una guía, ¿verdad? Es decir, que si nosotros salimos, vamos a otro estado, pues tenemos que encontrar dentro del mapa cuál es la ruta a llegar. Pero para eso, sí, o sea, si nosotros vemos, vamos a ubicarnos en América ahorita. Pues, ¿qué tenemos de un lado? Tenemos Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala, El Salvador, ¿verdad? Y así sucesivamente podemos llegar en Costa Rica, Panamá, bueno, ahí viene Colombia, ¿verdad? Y todos los países hasta llegar al extremo que está Argentina y Chile. Entonces, pero ya sabemos dónde está ubicado. El tema es que cuando nosotros agarramos la parte teórica, y hablamos anualidades, hablamos seguros de vida, hablamos gastos médicos. O sea, ¿en qué parte del mapa? ¿Sí? Porque a veces hay preguntas, perdón, ahí tengo un feedback. Ah, a veces hay preguntas y nosotros no sabemos dónde ubicarlas, ¿sí? Estamos como que buscándola en toda Europa y tal vez estaba en América, ¿me explico? O sea, hay conceptos que tenemos que identificar. Miren, la forma más simple, y acá lo vamos a simplificar. La forma más simple de mostrarlo es dividirlo en dos. Solo existen dos tipos de aseguradores. Dos. El gobierno y las privadas. Punto. ¿El gobierno es un proveedor de servicios o un proveedor de seguros? Proveedor de seguro. Gracias, Efraín. Es correcto. El gobierno es un proveedor de seguros. ¿Cuál es la diferencia entre un proveedor de servicios y un proveedor de seguros? El proveedor de servicios, voy a poner un ejemplo. Netflix. Yo pago una mensualidad a cambio de qué? De un servicio. De una suscripción, De un una servicio de suscripción, suscripción. un servicio, correcto. Ahí dio la palabra clave. Esa es una suscripción, ¿sí? O sea, Netflix me da un servicio a cambio de una mensualidad. Ese es un proveedor de servicios. Ahora, ¿cuál es la diferencia con una aseguradora? Un proveedor de seguros lo que hace es Pagar. pagar, Ah, pagar facturas. Eso es lo que hace un asegurador. Ahí es donde yo puedo ver la diferencia entre un proveedor de servicios y un proveedor de seguros. Voy a poner otro ejemplo, ¿verdad? Yo no puedo ir con Netflix y reclamarle porque Disney no me carga, o porque HBO no me carga, o Fox, o etcétera, ¿no? O sea, si lo vemos así, o no puedo ir a reclamarle a un Costco por el servicio que me dieron en un Sam's, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son diferentes. Es decir, que ¿qué es lo que hace un proveedor de servicios? Si yo tengo una suscripción, como lo mencionaron, yo pago a un hospital. Mire, cuando una persona dice, yo tengo seguro de este hospital, ok, entonces no es un seguro, es una suscripción. suscripción. ¿Ok? Si a mí me pasa algo y me llevan de emergencia a otro hospital, vamos a poner el hospital X y mi suscripción estaba en el hospital Y no va a venir y pagar la factura del hospital X. No, pues lo que está haciendo el hospital Y es darme un servicio. Entonces, si quiero el servicio, pues tengo que ir con ellos. ¿Me explico? En cambio, lo que hace una aseguradora es, no importa dónde
te atiendan, pásame la factura y yo la pago. Porque eso es lo que hace un asegurador, pagar facturas. ¿Qué pasa con un vehículo? ¿Verdad? Ustedes tienen el seguro de auto. Chocan, ok, esta es la lista de talleres, llévalo y luego me pasa la factura. Eso es lo que hace un asegurador, paga las facturas. Entonces, el gobierno es un asegurador. El gobierno no tiene hospitales como en muchos de nuestros países, ¿verdad? Acá no. Acá está el seguro social, ¿verdad? El Medicare, Medicaid, todo esto son seguros. Lo que hace es pagar facturas. Entonces, lo estamos dividiendo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de aseguradoras, tenemos el gobierno y tenemos las privadas. Entonces, si lo dividimos dentro de las privadas, están seguros de vida y salud. Y de salud. Entonces, y salud se divide en individual y grupal, ¿verdad? Entonces, si cada una la vamos dividiendo, la vamos desglosando. Lo mismo pasa con vida. Vida tenemos individual y grupal. Aquí tenemos por lo menos las más comunes en la grupal, ¿verdad? ¿Cuál es la más común en una póliza en un seguro grupal? La vida entera. Exacto. Término. El término. La de término, correcto. Es la de término la más común y esa es pregunta de examen, ¿verdad? ¿Cuál es el seguro más común o típico en una póliza grupal? Pues es la de término. No quiere decir que sea la única que se pueda usar, no. Incluso en una grupal se puede utilizar también la universal, solo que no es tan común. La de vida entera también no es tan común, se puede utilizar, pero la más común es la de término, porque una persona trabaja en una empresa y no va a estar para toda la vida ahí. Entonces, está por un periodo de tiempo, ¿verdad? Entonces, por eso es a término. La de término, palabra clave. Recuérdense que cada vez que se refiere a una póliza a término, si ustedes ven una pregunta que habla de un seguro que tiene fecha de vencimiento, que caduca, que termina, Término. término. No hay pierde. Que termina a los 65 años, que termina cuando deje de trabajar, que termina por 10 años. Término. Todo lo que tiene fecha de vencimiento es a término. Por ahí viene una preguntita que dice, un solicitante requiere un seguro que le provea la mayor cobertura, pero no puede darse el lujo de pagar una prima alta debido a sus necesidades financieras. Entonces, ¿qué tipo de seguro le recomendaríamos? Es decir, busca mayor cobertura a precio bajo. Término. Seguro. A término. A término. No. ¿Sí? Esas son las pólizas a término, son las más económicas y que dan grandes beneficios de valor Nominal. 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 Ese es valor nominal. Entonces, acá tenemos término, ¿verdad? Que termina, que caduca, que vence. Luego nos vamos a la individual. Ok, tenemos acá, tenemos término, tenemos vida entera, tenemos universal, tenemos vida ajustable y tenemos anualidades. Es decir, que las anualidades pertenecen ¿a qué? A la No sé lo vida. que Tipo va. de vida. A la A los vida. seguros De de vida. vida. Las anualidades pertenecen a los seguros de vida, solo que es lo contrario. A ver, pregunta de examen. ¿Cuál es el objetivo principal de un seguro de vida? Proveer beneficios de Beneficio de muerte. Muerte. Proveer beneficios de muerte. Esa es pregunta de examen de cajón, ¿sí? Cuando alguien viene y les dice, hoy compré un seguro de vida, ¿hay que ya te vas a morir? Esa es la, o sea, lo podemos decir en broma, pero nos dicen eso, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque lo relacionamos con muerte. Alguien me está haciendo ahí competencia con el lapicito. Ok, lo relacionamos con muerte. Por eso el objetivo principal de un seguro de vida son beneficios de muerte. Ese es el objetivo principal, pero no es el único beneficio que tienen los seguros de vida. Eso ya lo vimos. Ahora, ¿cuál es el objetivo principal de las anualidades? Proveer beneficios en vida. Contra el Proveer De riesgo de vivir vivir muchos mucho años. tiempo. correcto. A ver, Vivir muchos Salarios. años. Edgar, tengo la manita levantada. Cierto. Bueno, con la primera pregunta, no solamente el beneficio por muerte, el beneficio para los sobrevivientes, es lo que Beneficio yo para los estimo que sobrevivientes. es. Ajá. Eso es, eso Y
Ujú. Dígame. Y la persona que toma el seguro está pensando en su familia, cómo dejarlos asegurados, como dicen, asegurarle su preexistencia. Y con ¿Cómo? respecto Ujú. a la segunda pregunta, las anualidades es asegurar el proceso final de vida de la persona, o sea, lo que le quede de vida, tener una comodidad, ciertas comodidades por obtener un beneficio que previó con anterioridad. Que previó con anterioridad. Ok. Eso entonces lo resumimos como gracias, Edgar, por compartirlo. Entonces, mire, el objetivo principal del seguro de vida, eso lo que acaba de mencionar, se conoce como un interés asegurable, ¿verdad? El interés asegurable debe existir en qué momento del proceso, al principio, Al durante inicio. o al final. Al, Al al inicio. inicio. Al Al inicio. ¿Sí? inicio. Eso se llama interés asegurable, que quiero proteger algo, pero el objetivo final, o sea, el objetivo principal es proveer beneficios, ¿verdad? A los sobrevivientes. ¿Sí? Del asegurado. Entonces, por eso es proveer beneficios de muerte. ¿Por qué? O sea, tiene muchos beneficios. Claro, el seguro de vida, recuerden que tiene muchos beneficios, pero ¿por qué decimos proveer beneficios de muerte, que es el objetivo principal? ¿Por qué? Porque si el asegurado muere, el seguro va a pagar una compensación económica a los sobrevivientes. Por eso es contra el riesgo de muerte, ¿verdad? Proveer beneficios de muerte. Si muere, se paga. Recuérdense que el valor nominal es igual a beneficio En vivo. de muerte, Post ¿sí? mortem. De muerte. Que Como- si, de muerte. Si la persona muere, se paga el beneficio, ¿verdad? Eso es el valor nominal. Ahora, las anualidades es algo que se prevé, que se planifica, pero las anualidades, en resumen, que es pregunta de examen y viene tal cual, ¿verdad? Las anualidades protegen contra el riesgo de vivir Vivir muchos Vivir años. mucho tiempo. muchos años, ¿sí? Contra el riesgo de vivir muchos años. Entonces, por ahí vienen algunas traducciones contra el riesgo, ¿verdad? De sobrevivir a los recursos financieros, es decir, que no tenga la capacidad económica y que viva más de lo que el dinero me pueda alcanzar. Entonces, y si no tengo de dónde vivir, entonces, para eso sirven las anualidades. Es decir, vida, su objetivo principal. Ojo que no estoy hablando que es el único, ¿verdad? Pero vida, su objetivo principal son beneficios de muerte. Anualidades, su objetivo principal son beneficios de vida, ¿verdad? El riesgo de que una persona viva muchos años y no tenga los recursos financieros. Entonces, si nos vamos a la parte privada, a ver, si nos vamos a la parte, perdón, a la parte del gobierno, ¿qué tipo de cobertura nos provee el gobierno que es similar a las anualidades? La jubilación. Jubilación. Correcto. Acá tenemos la jubilación. Entonces, es por eso que ahí vamos a encontrar algunas traducciones como, ustedes puede venir como anualidad o puede venir como renta, ¿sí? Una renta o una pensión. Son algunos términos, ¿verdad? Dependiendo del estado donde estén, que ustedes pueden encontrar ese tipo de traducciones. Cuando ustedes vean una renta, y a veces estudiamos anualidades, y encontramos en el examen renta, ¿y qué renta? Esto sí no sé, nunca lo vi. No, pues es lo mismo, ¿verdad? Solo que las traducciones cambian. Puede ser renta, puede ser pensión, ¿verdad? Por ahí se dice el pensionado o jubilación, ¿verdad? También, que tiene que ver con una jubilación privada o una jubilación por el gobierno. Y acá pues tenemos planes de retiro que tienen relación, que también proveen beneficios a nuestro retiro. El tema acá con los planes de retiro, que son planes que están regulados, ¿sí? Y por ahí también podemos encontrar una pregunta. ¿Cuál de los siguientes planes no tiene limitación de aportación anual? ¿Verdad? Que, es Mira, decir, el IRA tiene limitación, ¿verdad? Y 401(k) tiene limitación, ¿sí? Entonces, sí se limitan por temas de lavado de dinero y todo eso. O sea, son planes porque tienen beneficios fiscales. Entonces, son planes que están limitados. Pero las anualidades no están reguladas bajo el mismo formato. Entonces, son muy similares. Si usted mira las anualidades, son muy similares, ¿verdad?
Entonces, ahí está el 401K, el 403B, ¿verdad? El plan KILL, el plan SARSEP, el IRA, el IRA-RUT, ¿verdad? Todos porque tienen beneficios fiscales, pero son planes que están regulados, son planes de retiro. En cambio, las anualidades me permiten hacer aportaciones. ¿Por qué? Porque aquí yo puedo vincular las anualidades también con los índices bursátiles, es decir, con la bolsa de valores, que eso es lo que vamos a analizar. ¿Listo? Entonces voy a borrar acá. Entonces vamos a continuar viendo algunos conceptos. Solo déjenme ubicar acá el lapicito. Vamos a borrar ahí para que no El nos... niño que estuvo jugando. El niño. Sí, un niño ahí. Muy bien. Entonces dice acá, ¿cuál es el propósito y la función de las anualidades? Mientras que el seguro de vida protege contra el riesgo de muerte prematura, ¿verdad? Las anualidades protegen contra el riesgo de vivir Vivir demasiado tiempo. demasiado tiempo. Ese es el objetivo de las anualidades. Entonces, veamos los conceptos básicos. Esta, así de sencillo, son los 4 conceptos fundamentales de las anualidades. De aquí salen las anualidades, de estos 4 conceptos. Primero, ¿qué es una anualidad? Son formas de proporcionar flujo de ingreso durante un periodo de tiempo que dice Garantizado. 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 Y cuando dice que es garantizado, siempre les digo, presten atención a las palabras clave, porque hay palabritas clave que nos dan mucha información. Entonces, cuando dice garantizado, ¿a qué se refiere? Fijo. Correcto. Cada vez que es garantizado, cada vez que ustedes vean que es un beneficio garantizado, quiere decir que es Hijo. fijo. Palabra clave, ¿verdad? Entonces, declarado simplemente una anualidad que se inicia con una gran suma de dinero que se pagará en cuotas durante un periodo de tiempo o hasta que el dinero se haya agotado, dependiendo, ¿verdad? Dice hasta que el dinero se haya agotado si es por un periodo de tiempo o si es vitalicio. Ya vamos a ver esos conceptos en la siguiente slide. Entonces dice, el importe mensual de la prestación que el pensionado recibe se basa en factores tales como, y aquí está la fórmula, ¿verdad? ¿Cómo se calcula una anualidad? Bueno, principio monto, es decir, cuánto estamos aportando económicamente, qué interés gana esa anualidad y por cuánto tiempo vamos a pagar. Dado estos 3 factores, vamos a calcular cuánto vamos a recibir en la jubilación. Perdonen, tengo un micrófono activo. Me van a- Sí, por favor, profesor. Son varios que están Sí, activos. ya, muchas gracias. Me disculpo ahí con ustedes que. Muy bien. Entonces, sigo acá. Entonces, dijimos que la anualidad, en pocas palabras, son formas, ahí, como dijeron, ahí el niño, ya me rayé la presentación. Déjenme sacar acá, un momentito. La vamos a borrar. Muy bien. Saco el lapicito nuevamente. Entonces, las anualidades son formas de proporcionar flujo de ingreso durante el retiro, ¿verdad? Y que son beneficios garantizados. Ojo, palabra clave. Ustedes van a encontrar 2 conceptos. Garantizado o la contraparte sería Variable. variable, ¿sí? Entonces, si la anualidad, si la pregunta, cualquier tema de examen que se mencione que no diga variable, se sobreentiende que es fijo, que es garantizado. Ahora, si la pregunta sí menciona variable, entonces prestémosle atención porque es una palabra clave en la pregunta. Pero si la pregunta no habla de variables, no habla de riesgos, entonces tiene que ser garantizado, porque la variable debe de expresarse, o sea, debe de escribirse. Entonces, veamos. Cuando se compra una anualidad, existen 3 nombres, 3 conceptos. Primero está el propietario del contrato. El propietario o dueño del contrato es el que paga las primas y tiene derechos de propiedad. O sea,
es el que está pagando y el que tiene, es como decir, miren, esto lo vamos, aquí se menciona el sensualista. ¿Quién es el sensual? Ojo que esta es pregunta de examen. Aquí viene, El miren, beneficiario. ojo, hay una diferencia entre ser beneficiario y entre ser sensualista. Entonces, ¿cómo lo voy a explicar acá? Le voy a poner un ejemplo. Voy a venir aquí para la pizarra. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos aquí vamos a suponer que tenemos una casa, ¿verdad? Tenemos una casita. Ok. La persona que está pagando, que compró la casa es Propietario. el dueño, el propietario, ¿sí? La persona que vive en la casa Es el beneficiario. El es el sensualista. sensualista, ¿sí? Ahora, la persona que se queda con la casa, perdón, acá vamos a regresar, la persona que se queda con la casa, en caso de que el dueño muera, vamos a suponer que el dueño muere, la persona que se queda con la casa es, Es el beneficiario. Beneficiario. pero el que está viviendo en la casa es sensualista. Hay una diferencia entre ser beneficiario y entre ser sensualista, ¿sí? El beneficiario, sí y solo sí, va a recibir el beneficio en caso de que El El dueño propietario muere. Muere el propietario muera. dueño. Entonces veámoslo acá. Miren, el propietario es el que compra la anualidad, es el individuo que compra la anualidad y que paga. Entonces tiene el título, el derecho de propiedad. Pregunto, ¿será que el propietario puede vivir en su casa? Claro. ¿Sí? Claro, puede vivir. Eso quiere decir que el sensualista es la persona en que que la ocupa. esperanza de vida afectará la anualidad. Eso quiere decir que es la persona que recibe los beneficios de vida. Recuérdense que la anualidad, su objetivo principal es recibir beneficios En vida. en vida. Entonces, voy a poner un ejemplo. Yo soy el propietario, yo compré la anualidad, pero se la compré a mi esposa. Entonces, mi esposa sería La sensualista. La la sensualista. Entonces, yo soy el dueño, yo soy el pagador, pero cuando mi esposa llegue, vamos a suponer a los 65 años, ella empieza a recibir el pago de esa anualidad. Ahora, hay anualidades que tienen beneficiario y hay anualidades que no lo tienen. Ya vamos a ver. Entonces, el beneficiario no entra en juego en todas las anualidades. Entonces, el beneficiario es la persona que recibe el beneficio de sobreviviente. Ah, ok. Eso quiere decir A la muerte. que si el sensualista o si es el mismo propietario muere, ¿verdad? El sensualista muere y hay un beneficio, el beneficio le queda al beneficiario. Por eso no es lo mismo el sensualista que el beneficiario, ¿sí? Aunque algunas traducciones, y ahorita lo vamos a ver como tal, algunas traducciones dicen beneficiario, pero siempre veamos el contexto, ¿verdad? El contexto nos da mucha información. Entonces, recuérdense, el sensualista es el que recibe los beneficios de la anualidad. El propietario es el que paga. Y el beneficiario es el que se queda con los beneficios, si quedan algunos, cuando el sensualista muera, ¿verdad? Entonces, esos son los tres papeles. ¿El propietario y el sensualista pueden ser los mismos? Sí. ¿El sensualista y el beneficiario puede ser el mismo? Sí. No, no puede ser el mismo porque el beneficiario solo entra a batear si el sensualista muere. No sé si me doy a entender. ¿Sí? Sí, perfecto. Ok.
Sensualista muere, entonces el beneficiario se queda con lo que quedó. Pues si no muere, el sensualista sigue usándolo, el beneficiario pues no va a recibir nada. ¿Ok? Engelbert, tengo la manita levantada. Sí, o sea, una pregunta. El sensualista viene siendo como la persona asegurada, la persona que se está asegurando, Es propiamente correcto. dicho. Ujú. Es correcto. Es como la persona asegurada. Es como la persona asegurada. Ujú. Correcto. Solo que recuérdense que el asegurado no recibe nada. En cambio, aquí el sensualista es el que recibe el beneficio en vida, ¿verdad? Porque es una anualidad. Ujú. Correcto. Es correcto. Entonces, estos conceptos, grabémoslo porque esto es fundamental para comprender las anualidades. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta hasta el momento? ¿Alguna duda con estos conceptos? Muy bien. Entonces, vamos a seguir. Cuando hablamos de las anualidades se dividen en dos pasos. Primero, o en dos procesos. El primero es el periodo de acumulación, porque, pues obviamente, si voy a recibir, primero tengo que pagar, ¿sí? Pues el objetivo de una anualidad es que una persona diga, ok, tengo 30, 40 años, ¿verdad? Quiero ah, una anualidad que me proporcione beneficios a mi retiro. Entonces digo, ok, si tengo 30 años y me retiro a los 65 promedio, tendría 35 años. Ok, entonces voy a trabajar para acumular beneficios. Entonces, dependiendo del tipo de anualidad que yo necesite, ¿verdad? Entonces, es el periodo de pago de entrada, donde el dueño paga las primas, porque ahí estamos acumulando. Y luego está el periodo de anualidad o periodo de anualización. ¿Cómo se llama el periodo donde se reciben los beneficios de la anualidad? Y ustedes pueden encontrar periodo de anualización, que viene muchas veces, o anualidad. Eso también se conoce como periodo de pago de salida. Es cuando se pagan los beneficios, ¿sí? Liquidación. Liquidación. Esa es una palabrita clave. Gracias, ¿sí? En las anualidades no viene mucho el término liquidación, pero sí se conoce como anualización. Pero sí, o sea, una liquidación es cuando la empresa va a pagar los beneficios, ¿verdad? Entonces dice, este es el momento en que el dinero que se ha acumulado durante un periodo de acumulación se hace efectivo en forma de pagos al beneficiario. Y aquí dice beneficiarios, pero este beneficiario, ojo porque a veces vienen ese tipo de traducciones, ¿no? Por eso no lo cambio y lo dejo tal cual para hacer la aplicación. Entonces dice, para hacer efectivo en forma de pagos al beneficiario. Pero si ustedes ven el contexto, ¿a quién le van a pagar? Al sensualista. Al sensualista. Al sensualista, ¿sí? Entonces, porque a veces dice uno, ¿por qué dice beneficiario? Ok, veamos el contexto, porque a veces hay traducciones y son muchas preguntas que ustedes pueden encontrar beneficiario, ¿verdad? Y no dice sensualista. Entonces nos puede confundir. Por eso hago esa aclaración. Veamos siempre el contexto. Entonces sigo acá. Entonces veamos la estructura y el diseño de las anualidades. ¿Cómo se pagan las anualidades? Esa sería la pregunta. Déjenme ahí que me siguen haciendo competencia ahí con los. Muy bien. Entonces, método de financiamiento. Mire, para pagar una anualidad, se supone que la anualidad, como son para recibir beneficios en vida, no se va a pagar toda la vida como un seguro de vida, ¿verdad? Sino que se va a pagar por un periodo de tiempo para que el otro periodo de tiempo empiece a recibir beneficios. Entonces, ¿cómo se paga? Las únicas formas de pagarlo son suma global o en cuotas. Así de sencillo. O lo pago cash o lo pago en cuotas. Una casa, o la pago de contado o saco un crédito, ¿verdad? Entonces dice, pago singular. Singular se refiere a uno o muchos. Un pago. Uno. Pago. Un pago, ¿verdad? Uno. Luego tenemos pagos periódicos. Ok, cuotas pagadas durante un periodo de tiempo. Puede ser más, menos, ¿verdad? Pero no sé, sabemos de que van a ser varios. Aquí va a ser uno. Entonces, forma o fecha en que empiezan los ingresos. Ok, ¿cuándo comienzan los ingresos? Y ojo que aquí vienen otras preguntas de examen. ¿Cuándo comienzan los ingresos? Ok, depende cómo la pagué para saber cómo voy a recibir los beneficios. Para empezar, anualidad. Anualidad viene de
Año. Año. Año, correcto. Es decir, que una anualidad me puede proporcionar beneficios el primer año. Sí, Sí. ojo, una cosa es que me genere beneficios y otra cosa es que pueda gozar de esos beneficios. ¿Hay diferencia? Muy bien. Claro. Sí, claro, ¿verdad? O sea, me está generando beneficios, pero, o sea, los puedo retirar, sí, pero ya vamos a ver, vamos a llegar a esa parte, todavía lo vamos a ver más adelante, porque hay ciertas condiciones y que también son preguntas de examen para poder retirar esos beneficios, pero las anualidades me empiezan a generar beneficios el primer año, por eso se llaman anualidades de anual. Entonces, ¿cuándo comienzan? Tenemos tres tipos de ingresos. Primero tenemos las anualidades inmediatas. Inmediatas. Y esa es una pregunta de examen. Una anualidad que se paga con una prima única proporciona beneficios Inmediatos. inmediatos. Y así viene la pregunta, tal cual. Y cuando dice que proporciona beneficios inmediatos, se refiere a los primeros 30 días. A partir de los primeros 3 días. a partir de los primeros 30 días, correcto. Entonces dice acá, se compra con una suma global, o sea, un solo pago, y comenzará a proporcionar ingresos el primer año, porque es una anualidad. Pero por lo general, comienza los primeros 30 días. ¿Por qué? Porque se pagó en un solo pago. Entonces, desde la fecha de compra, ¿verdad? Y su propósito es prever liquidación de suma principio. O sea, es de que en un solo pago es como una casa, ¿verdad? Una casa la pago de contado, pues ya es mía. Pero si la voy a Em, comprar para inversión, pues la rento y me va a proporcionar beneficios mensualmente. Los primeros 30 días, pues ya tengo beneficios, ¿verdad? Entonces, las anualidades inmediatas proporcionan beneficios los primeros 30 días. A Pregunta de examen. partir. A partir de. Correcto. Engelbert, no sé si se quedó la manita levantada o es una nueva manita, perdón. Ok, listo. Luego tenemos acá, este tipo de anualidad generalmente se llama anualidad de prima única inmediata por sus siglas, ¿verdad? Pero es anualidad de prima única inmediata, que son primeros 30 días. ¿Vamos bien hasta acá? Luego tenemos las anualidades diferidas. El término diferido, ¿a qué se refiere? Pagar mes por mes. Posterior a. Ok, lo vamos a diferir. Posterior a, ¿verdad? Pagar mes a mes. Lo vamos a hacer pedacitos, ¿verdad? Lo vamos a distribuir. Entonces, lo vamos a diferir en pagos. Dice aquí, comenzará a proporcionar ingresos después de Primer año. primer año. Las anualidades diferidas son usualmente compradas ya sea en un solo pago global. Ok, pero ¿cómo así? Si no es suma global, ok, ahorita lo vamos a ver. Conocido como anualidad de prima única diferida o anualidad de prima flexible diferida. Y si ustedes se dan cuenta, prima única diferida y flexible diferida. ¿Cuál es la diferencia? Porque suena confuso, ¿no? Si aquí dice en un solo pago global, pero es prima única diferida. Ok, sucede que, vamos a suponer, si quieren voy a borrar acá para explicar esto. Vamos a ir acá. Em, Déjenme borrar aquí también por alguna razón alguien tiene activo el lapicito, entonces hace los trazos. Pero bueno, veamos acá. Tenemos una línea de tiempo. Vamos a suponer que aquí tenemos a una persona, ¿verdad? Una persona que tiene 30 años, ¿sí? Entonces, va a pagar su este periodo de pago, se conoce como, ¿alguien se recuerda? Periodo de acumulación. Periodo de acumulación. Correcto. Periodo de acumulación.
Y luego tenemos el siguiente periodo, ¿verdad? Que es periodo de Liquidación. Anualidad. anualización, que es como periodo de liquidación, ¿verdad? Pero se conoce como periodo de anualización. Entonces, aquí es donde le empiezan a pagar su cheque, ¿verdad? Mensual. Pero primero tiene que pagar primas. Entonces, si aquí tiene 30 años y aquí tiene 65, significa que hay ¿cuántos años? 35. 35. 35 años. Entonces, cuando se paga una anualidad, se toma en consideración cuánto va a pagar, por cuánto tiempo y qué tasa de interés quiere acumular o qué tipo de beneficios es el que quiere, ¿verdad? Entonces, si una persona dice, no, yo no tengo la plata para pagar, em, vamos a suponer que la persona quiere recibir acá un beneficio de $1,000. Voy a ponerlo así, ¿verdad? Periodo de anualización son $1,000 por mes durante 10 años, ¿sí? Entonces viene la gente, venimos nosotros y le decimos, ok, está bien, por 10 años. Entonces tienes que pagar, vamos a poner un ejemplo, tienes que pagar una prima de $200 por 35 años. Estoy poniendo ejemplos, me estoy inventando números, no digan, ay, eso tengo que pagar para recibir esto, no, ¿verdad? Estoy poniendo números al azar, porque eso depende de muchos factores, riesgos, etcétera. Entonces, si ponemos 200 por 35 años, ¿cuánto nos da? 700. A ver, por 35 años. 750 ¿Cuánto? mil, una cosa es por ahí. 750.000 puede ser. Ok. Son 1,600, perdón, son 1,200, son 2,400 al año. 2,400 por 35, ¿cuánto es? 35.000, ¿no? 2,400 por 35, 84.000. 84,000, gracias. Entonces, y la persona dice, ok, voy a pagar mensual. Miren, cuando dice acá, anualidades diferidas en un solo pago, conocido como anualidad de prima única diferida. Entonces se hace la operación y dice, ok, vas a pagar $200 por 35 años, porque vas a pagar hasta los 65 años. Entonces, en total va a pagar $84,000. Ahora, si lo pagas de prima única inmediata, vas a pagar, vamos a poner un ejemplo, $75,000. Pero como está escogiendo anualidad de prima única diferida, es que es una prima única. ¿Por qué? Porque es fija, porque va a pagar una cantidad fija durante hasta los 65 años, ¿verdad? Entonces, obviamente, como cuando se paga mensual, los costos administrativos son ¿qué? Mayores. Mayores. Entonces, Mayores. esos gastos hay que incluirlos ahí. Por eso es de que va a ser más alto, pero a eso se refiere, ¿verdad? Si pagas de contado, pagas esto. Ahora, si lo vas a pagar mensual, en total, la prima única va a ser 84,000, solo que la va a diferir en 35 años, ¿verdad? Entonces dice anualidad de prima única diferida. Quiere decir que es una prima recta por un periodo de tiempo fijo, ¿verdad? Es prima única, pero diferida, ¿verdad? Está mensual. O está la anualidad, ¿verdad? De pagos mensuales conocidos como anualidad de prima flexible diferida. Ah, ok. ¿Qué pasa con la flexible diferida? A ver, ¿cuál era la diferencia? Recuérdenme, pólizas de vida. ¿Cuál era la diferencia entre un seguro de vida y un seguro de vida ajustable? Es que es flexible, que se Es puede. flexible, se ajusta. Claro. Sí es flexible, se ajusta a mis Flexible. necesidades. Entonces, la anualidad de prima flexible quiere decir que, bueno, yo pago 200, pero como es flexible, este mes me fue muy bien, voy a pagar 1,000. El otro mes, pues no me va tan bien,
entonces voy a pagar solo $50. Ahora voy a pagar 500, ¿sí? O sea, es flexible. Entonces quiere decir que también los beneficios al final van a variar. ¿Por qué? Porque es una póliza flexible y va a depender de la acumulación que yo tenga a los 65 años. Pues aquí prima única diferida es que pues, voy a pagar lo mismo mes a mes, entonces ya se sabe cuánto voy a acumular de aquí a los 65 años. Pero la flexible, hasta que llegue a los 65 años, voy a ver cuánto en total acumulé. Puede que haya acumulado menos o puede que haya acumulado más. Y en base a esos beneficios acumulados, también así voy a recibir la anualidad. Entonces, no sé si me doy a entender acá qué es una anualidad inmediata o de prima única diferida o prima flexible diferida. ¿Dudas, preguntas hasta acá? Excelente, profe. Se entiende. ¿Sí? Ok, si tienen alguna duda, con toda confianza. Perdonen que lo diga, pero no existen preguntas tontas, porque a veces decimos, ay, no es que me da vergüenza preguntar lo mismo o esto o lo otro, ¿no? O sea, por muy sencilla que ustedes crean que sea la pregunta, por favor háganla, porque a veces vamos acumulando esas preguntas o dudas y eso nos va a traer problemas más adelante. Entonces, fecha en que comienzan los ingresos, ok, depende cómo la pagué. Si es inmediata, pues bueno, voy a recibir los beneficios, los primeros 30 días. Ahora tenemos las diferidas, ¿verdad? Que puede ser prima única diferida o flexible diferida. Entonces, ahora sí veamos el objetivo principal de una anualidad. Cuando empiecen los pagos, ¿qué opciones tengo? Y eso se conoce como opciones de pago. En seguros de vida se conoce como opciones de pago de liquidación. ¿Se recuerdan? Entonces, Sí. cuando hablamos opciones de pago, es cuando yo como agente le digo a mi cliente, ok, entonces vamos a acumular. ¿Cómo quieres que se paguen los beneficios? Aquí en la primera slide ahorita tenemos los más comunes, ¿sí? Los más comunes. El más común, que es pregunta por default en el examen, ¿verdad? Tenemos vida recta. En seguros de vida, cuando ustedes ven vida recta, ¿qué significa en los seguros de vida vida recta? Para toda la vida. Correcto. Para toda la vida, hasta que muera o alcance los 100 años. ¿Correcto? Entonces, como es lo contrario, en una anualidad, cuando ustedes ven una anualidad vitalicia, esa es una palabra que se frecuenta mucho en las anualidades y en el examen se frecuenta mucho. El término vitalicio, ¿qué significa? De por vida. De por vida. De por vida. Para Entonces, siempre. Olvide. para siempre, hasta Que muera. Que Que muera. muera. Que muera. como son beneficios en vida, entonces dice, es una opción de ingreso de vida recta. Vida recta, el término recto es que es hasta que muera, ¿verdad? Vaya a ser recto hasta que llegue. No hay pierde. Vaya a ser recto hasta que vea la luz, ¿verdad? Entonces dice ahí, paga al beneficiario. Ah, miren, ¿qué dice aquí? Beneficiario. Beneficiario. Diario. Ay, pero ¿y entonces? ¿O es al beneficiario o es al sensualista? ¿A quién se refiere? Sensualista. Al Al sensualista. 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 Dice aquí, paga al sensualista, por eso hago la aclaración y perdone que no lo cambio, porque eso nos puede confundir en el examen, porque hay muchas preguntas de examen que dice beneficiario y no dice sensualista, ¿verdad? Entonces, paga al beneficiario un ingreso ¿qué? Garantizado. Garantizado. Y garantizado significa que es Fijo. fijo, ¿verdad? Fijo. Para el pensionado, aquí hay otra palabra, pensionado, es el O jubilado. sensualista. Jubilado. Sensualista. Jubilado. Entonces, para toda la vida. Entonces, cuando el beneficiario muere, que es el sensualista, aquí esto se refiere a sensualista, dice, no hay más pagos a cualquiera. Es decir, que aquí no hay, Beneficiario. 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 porque es un ingreso vitalicio, vida recta. Paga de por vida hasta que muera. Si muere, no hay más pagos a un beneficiario, no hay más pagos a otra persona. Ahí no hay.
¿Por qué? Porque es un ingreso vitalicio. Ok, luego tenemos opción de pago de reembolso en efectivo. Ok, ¿cómo funciona? Y nuevamente dice paga un ingreso garantizado, y ya sabemos que es garantizado. A la anualidad de por vida. Ok, si el beneficiario muere antes de que todo el dinero se haya ido, un pago en efectivo, ¿cuánto? Un pago en efectivo de la suma global de los fondos que resten se pagarán. Al Al beneficiario del pensionado. Beneficiario. Y aquí miren, vuelve a decir pensionado. Ah, El pensionado es el sensualista. Son diferentes traducciones. Puede ser el pensionado que recibe, ¿verdad? Puede decir renta, ¿verdad? O puede decir sensualista. Entonces, paga el beneficiario del pensionado. Esto quiere decir que aquí es un ingreso garantizado para toda la vida si hay fondos, ¿verdad? Pero suponiendo que él acumuló una cierta cantidad y muere antes de que ese dinero se agote, entonces lo que queda se lo van a pagar Al al beneficiario el de beneficiario. pensionado. del pensionado. Entonces aquí sí hay Beneficio. beneficiario, Beneficiario. ¿verdad? Por eso les dije del O sobreviviente. correcto, gracias. Miren, lo que acaba de decir Edgar es importante. Y ya les voy a decir por qué al final también, porque hay preguntas y a veces uno dice, pero es junto y sobreviviente, conjunto y sobreviviente, ¿verdad? O sea, entonces él dijo una palabra clave, o sobreviviente. Cada vez que ustedes digan que es beneficio al sobreviviente, es que todos los que estaban asegurados murieron. Entonces, cada vez que dice sobreviviente es porque ya murieron los asegurados. ¿Sí? Esa es una palabra clave que se frecuenta mucho y al final, si nos da tiempo, vamos a analizar un par de preguntas que vienen con esos conceptos. Entonces, luego dice, paga un reembolso en cuotas. Es lo mismo que solo que aquí dice, aquí hace un pago en efectivo de la suma Pago único. Global. Pago único. global. Es pago único. En cambio, aquí es en Cuotas. 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 paga un ingreso garantizado para el beneficiario para la vida. Si el pensionado muere antes de que el dinero se haya ido, el beneficiario continuará recibiendo los mismos pagos hasta que se agote, ¿verdad? Entonces, ¿qué opción queremos? Bueno, yo quiero recibir mi beneficio, pues si algo me pasa, mm, es que si se lo pagan todos a mis hijos, se lo van a acabar, se lo va a acabar de un solo. Entonces, mejor, ¿sabe qué? Sígaselo dando en cuotas, ¿verdad? O sea, depende de las necesidades de cada quien. Y luego tenemos opción de pago por un periodo específico. Entonces, aquí es ingreso garantizado para el beneficiario para toda la vida, ¿verdad? Lo vemos acá. En cambio, este es por un periodo específico, que puede ser un periodo de 10, 20 años, ¿verdad? Entonces dice acá, está diseñada para el beneficiario realice pagos garantizados para la vida del pensionado por un periodo de tiempo específico para el beneficiario. Ok. Por ejemplo, si el beneficiario tiene un periodo de 20 años, o sea, yo compro una anualidad garantizada por 20 años, que me va a dar $1,000 por 20 años, y muero y solo he recibido por 10 años el beneficio, el beneficiario va a recibir Los pago otros pagos. por los Ah, otros 10 años, exacto. ¿verdad? Por- O sea, le siguen por dando 10 los años. mismos pagos mensuales. Entonces, aquí hay beneficiario y aquí no hay. Esta es una anualidad vitalicia, ¿verdad? Esto se conoce como anualidad vitalicia o renta vitalicia, vida recta, que es, vaya a ser recto hasta que mire la luz, ¿verdad? Y ahí no hay más beneficiarios. ¿Dudas? ¿Preguntas hasta el momento con este concepto? Ok, estas son las más comunes de una anualidad, es la típica, ¿verdad? No quiere decir que sea la única. Ahora veamos otras opciones. Y aquí es donde ya empiezan a salir otras palabritas, otros conceptos. Sobreviviente, miren, por eso les dije, se presten atención, ahorita Edgar mencionó la palabra sobreviviente, ¿verdad? Esa es una palabra clave, sobreviviente. Entonces dice, opción de pago de sobreviviente conjunto Completo. y completo. Estos dos son lo mismo, solo que es conjunto y 2/3. Y Conjunto y medio. Eso.
Entonces, ¿cómo funciona? Miren, paga una anualidad para ¿cuántas personas? 2 Para personas. los dos. Hasta el último pensionado que muere. Entonces, cuando dice una anualidad conjunta y completa, es una anualidad vitalicia, pero es para dos, Sobreviviente. ¿verdad? Entonces dice, si uno de ellos muere, el otro va a seguir recibiendo los mismos pagos de ingresos. Eso quiere decir, vamos a poner un ejemplo. Con mi esposa venimos y compramos una anualidad, ¿verdad? Compramos una anualidad de, vamos a poner, $5,000 mensuales. Esos $5,000 son vitalicios. Estadísticamente dice que los hombres pues morimos antes que las mujeres. Bueno, vamos a suponer que, bueno, muero antes. Entonces, si yo muero, los dos recibimos este beneficio. Si yo muero antes, ¿mi esposa cuánto recibiría? 5.000. 5.000. 5,000, porque es conjunto y Completa. completo, ¿verdad? Sigue recibiendo los mismos $5,000. Pues, si ella muere, hasta ahí cesan los beneficios, ¿verdad? Porque es un ingreso vitalicio. Ahora, como esposa decimos, pero es que la verdad que nos quedan muy altos las primas. Entonces, bueno, se supone que si uno de los dos ya no está, los gastos deberían de ser más bajos, se supone, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer que estadísticamente, si los hombres nos toca irnos antes, pues bueno, las mujeres estadísticamente dicen que gastan más que los hombres, ¿verdad? Entonces, decimos, ok, esta está muy cara, entonces vámonos por esta opción. Es conjunto y 2/3. Quiere decir que si uno de los dos muere, el que sobrevive no sigue recibiendo $5,000. El que sobrevive sigue recibiendo 2 tercios. tercios. 2/3, que son ¿qué? Como 3,300 y fracción, ¿no? Entonces, pero todavía está muy costoso. No, pues vámonos por la mitad, ¿verdad? 5,000 si están los dos, pero si uno de los dos muere, el que sobrevive va a recibir 2.500. 2,500, 2.500. la mitad, ¿verdad? Entonces, ¿cuál de los dos recibe un beneficio más alto? ¿Verdad? Por ahí viene esa preguntita. ¿Cuál de las siguientes recibe un beneficio más alto? ¿Verdad? Pues, se supone el de 2/3, el medio o el completo. Pues, No, el obviamente, completo, el de 5.000. Completa. ¿sí? Entonces, Indudablemente que el que sobrevive. ujú, correcto. Dice también una pregunta de examen. Una anualidad que proporciona ingreso a dos personas, Conjunto. conjunto y completo. Completo. Solo viene conjunto y Y completo. si viene el examen. Incompleto. Y viene el examen. Ujú. Y si Correcto, viene. correcto. Gracias, Alina. Son preguntas de examen, ¿verdad? Son preguntas típicas de examen. Por eso aquí es donde empezamos, ok, que es lo mismo, es una anualidad vitalicia, solo que es para dos personas. Y si nos damos cuenta, esto es lo mismo que vimos en la slide anterior, solo que paga un ingreso garantizado por un periodo de tiempo, ¿verdad? Tal como 10 o 20 años si el beneficiario está viviendo. Entonces, puedo comprar una anualidad conjunta y completa, la puedo comprar por un periodo de tiempo específico. Si no la quiero vitalicio, o sea, de por vida, pues la puedo comprar por 10, 20 años, pero obviamente los precios o los costos en las anualidades van a variar, ¿verdad? Pero también depende el riesgo, porque póngale que yo puedo comprar una anualidad vitalicia que me va a dar beneficios de por vida. Entonces yo digo, no, 20 años, pues tengo mucha fe en que voy a vivir más de 20 años, ¿no? Pero si algo pasa y solo son 3, 4 años, pues solo eso va a pagar la anualidad vitalicia, ¿verdad? Y no hay beneficiarios. Entonces, dependerá mucho de las necesidades. Cada persona, me han hecho la pregunta, ¿y cuál es la más recomendable? Es que no puedo decir, ¿por qué? Porque depende de muchos factores y los intereses de cada quien. O sea, todos tenemos intereses diferentes, ¿verdad? ¿Dudas? ¿Preguntas hasta el momento? Muy bien. Entonces, aquí es donde ya se torna emocionante una anualidad. Hasta aquí, si ustedes se dieron cuenta, todo era fijo, todo era Pago. garantizado, ¿verdad? Todo era recto, planito.
Ahora aquí ya se empieza a agitar el agua, ¿verdad? Ya empieza a haber movimiento. ¿Por qué? Porque dice configuración de la inversión. Voy a sacar aquí el lapicito, vean. Inversión, palabra clave. Hay diferentes inversiones que nosotros podemos hacer. ¿Las anualidades las podemos utilizar para poder invertir? Sí. El término inversión tengo que siempre verificarlo porque no siempre va a referirse a Miren, aquí dice, las anualidades también se pueden definir por su configuración de inversión. Y cuando uno mira inversión, variable, ojo, lo que determinará la cantidad de ingresos de los beneficios. Los dos tipos de clasificación de anualidad son anualidad variable y anualidad fija. Fija. Es decir, que yo puedo invertir teniendo beneficios fijos. ¿Puedo hacerlo o no? Sí. 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 Pero recuérdense, hay dos palabras claves. Si está la palabra presente, variable o riesgo, es una anualidad variable, valga la redundancia, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vean inversión, no necesariamente va a ser variable, puede ser fija también. Entonces, vamos a analizarlo. Y aquí salen bastantes preguntitas de examen. Vamos lapicito. Y para empezar, cuando hablamos de inversión, yo tengo una anualidad fija que proporciona una tasa de rentabilidad garantizada, ¿verdad? La fija me da garantizado. Entonces quiere decir que es fijo. Ahí no hay pierde. Eso quiere decir que, bueno, si inviertes tu capital, bueno, te va a dar un retorno de un 5%. Y si dice que es un 5%, quiere decir que es fijo y que está garantizado. A ver, ¿quiénes garantizan los rendimientos de las inversiones en las pólizas de vida? El Modis. El MODIS, correcto, ¿sí? Está garantizado por el MODIS, ¿verdad? Y recuérdense que todas las pólizas, tanto de vida anualidades, todo lo que tenga que ver con inversión, están respaldadas por la asociación, ¿verdad? ¿Recuerdan? ¿Con quién está respaldado? Asociación de garantía del Estado. La Asociación de Garantías del Estado, es decir, por el mismo Estado, ¿verdad? Solo que recuérdense que tenemos prohibido usar eso para técnicas de venta. Yo no le puedo decir a un cliente, mira, pase lo que pase, si pierdes tu inversión, tu dinero está garantizado. No, o sea, no podemos utilizarlo como una técnica de ventas porque es obligación de todas las empresas, ¿verdad? Pagarle al Estado para que pueda garantizar esos fondos. Entonces, bueno, fija, así de sencillo, pues que está garantizado, el beneficio es fijo y no hay pierde. Ahí no hay problema. Ahora, en donde ya empezamos a ver un mundo de opciones es cuando nos vamos a variable. Y para empezar, dice, ¿cómo empieza? No, no proporciona tasa de rendimientos garantizados. ¿Por qué? Porque es variable. A ver, ¿cómo el mercado es bursátil, ¿no? Va variando su precio. Yo puedo garantizarle a un cliente, mira, te garantizo que al final de mes vas a tener un rendimiento de tanto por ciento variable. No, No, no. nadie puede garantizar el rendimiento en la bolsa de valores. Es un mercado bursátil, hay un riesgo. A ver, esa pregunta, el riesgo, para entender el término riesgo, ¿verdad? Una variable, ¿debido a qué? Al riesgo. Para entender el riesgo, cuando se habla de riesgo en las pólizas de seguro, ¿qué significa? Ahí viene Que una se pregunta. puede ganar y se puede, o se puede perder. Gracias, Samsung. No sé quién es, pero me parece como Samsung. Ahí. No tengo el nombre, gracias. Pero justo dio en el punto, ¿sí? Cuando ustedes ven el término riesgo, es que se puede ganar o se puede perder.
Luis. ¿Sí? ¿Perdón? Luis. Luis. Gracias, Luis. Buenas noches. Gracias. Eso es el riesgo, ¿sí? Las aseguradoras siempre asumen un riesgo. Cada vez que están asegurando a alguien es porque hay un riesgo. ¿Riesgo a qué? A que pueden ganar o que pueden perder, ¿sí? Siempre tienen un riesgo, ¿verdad? Entonces acá cuando hablamos de la anualidad variable dice que no proporciona rendimientos garantizados debido al riesgo de la inversión. Ok, entonces aquí viene otra pregunta de examen. Mire que ya vimos bastantes preguntitas de examen y esta es otra. ¿A cada cuánto se le deben dar reportes de los rendimientos de una anualidad variable a un censualista? Anual. Anual. Entonces dice, una declaración se debe de proporcionar al propietario de la anualidad un mínimo de una vez al año. Una vez al año. Los rendimientos de una variable se le proporcionan anual. No es que todos los días, ¿cómo van? ¿Cómo va mi inversión? O al mes. No. Cuando invertimos en anualidades variables, los rendimientos son anuales, ¿verdad? Entonces, las anualidades variables se pueden clasificar ya sea como inmediatas. O diferida. Esto ya lo vimos al principio, ¿verdad? ¿Qué significa inmediato y qué significa diferido? Entonces, las aseguradoras que ocupan las anualidades variables o que trabajan con anualidades variables están sujetas a doble regulación. Nosotros como agentes estamos regulados por la Oficina de Regulación de Seguros del Estado, donde nosotros estemos como residentes, ¿verdad? Pero las variables no están reguladas solo por la Oficina de Regulación de Seguros, sino que también están reguladas por la SEC. ¿Quién es la SEC? La que regula la bolsa de valores, ¿verdad? Porque ¿Qué significa? SEC tiene que ver con la Fed. Déjeme, ya le digo, ahorita. Por favor, por Ujú. favor. Esto es facilitar la formación de capital, me dice acá la SEC, es la Comisión de Mercado de Valores, ¿sí? Eso significa No. SEC, Comisión de Mercado de Ok. Valores, que son, gracias ahí por la pregunta, que a mí siempre se me olvida, me han hecho esa pregunta varias veces y se me olvida, ¿verdad? El Pues profe perdió el examen. perdón, El profe perdió el examen con esa pregunta. perdí el examen, sí. Por eso les digo, miren, es bastante contenido y se me olvidan algunas cosas. Por eso siempre recuérdenme. Perdónenme esta, ¿sí? Muy bien. Sé que es ¿cómo se llama? La Comisión del Mercado de Valores, que es la que regula la bolsa de valores. Muy importante. Ujú. Correcto. Entonces, miren, todas aquellas personas, si ustedes quieren trabajar inversiones, o sea, ya tengo la parte de la licencia de seguros, porque estoy regulado por la Oficina de Regulación de Seguros. Pero para meterme al mercado de inversiones, también necesito sacar la licencia con el mercado de Valores. valores. Ujú, de valores. Es la licencia de valores, ¿verdad? Entonces, de hecho, esa es la licencia, ¿verdad? Para valores. Usted la va a encontrar como licencia de valores, ¿verdad? Eh, entonces ya con esas yo ya puedo trabajar inversiones, porque cuando trabajo inversiones estoy trabajando con el capital de terceras personas. Entonces para eso necesito estar licenciado. Las comisiones que ustedes pueden obtener con las inversiones son muy atractivas. O sea, el volumen que se trabaja es muy alto, ¿verdad? Y son muy atractivas para aquellas personas que son aficionadas, ¿verdad? Al tema de inversiones y todo esto de la bolsa. eh, Puede ser una línea, ¿verdad? Que pueden seguir o que pueden complementar con la licencia de seguros, ¿sí? Entonces, es por eso que las variables están reguladas por ambos, ¿ok? Porque ya entra en juego la bolsa de valores. Entonces, luego encontramos la acumulación de unidades. Unidades. Miren lo que dice al inicio. Esta es pregunta de examen siempre viene de cajón en el examen, ¿sí? Ay, perdón, me disculpo. La acumulación de unidades es una anualidad.
Variable. Variable. Cada vez que veamos unidades, se refiere a anualidad. Una anualidad que me proporciona beneficios en unidades. ¿Qué tipo de anualidad es? Variable. Variable. Vamos a ver una preguntita sobre este tema, si nos da tiempo, pues las vamos a analizar en un momentito, ¿sí? Entonces, acumulación de unidades es una anualidad variable. Ok, ¿por qué? Unidades, si quieren, lo podemos sustituir, porque ese es el término que se usa en las pólizas de anualidades, ¿verdad? Pero si quieren, lo podemos sustituir por acciones. Dicho sea de paso, hay una pregunta que viene en el examen. Los beneficios que se le proporcionan a los propietarios de una empresa no participante o una empresa de valores se conoce como Acciones. accionistas, ¿sí? Los Accionistas, sí. Son los dueños, accionistas. ¿verdad?, de una empresa de valores son los accionistas, ¿verdad? Que son los propietarios. Entonces, recuérdense que eso lo vimos al inicio, ¿verdad? Una empresa de valores se conoce como una empresa de valores no participante. ¿Qué significa eso? Que yo puedo comprar acciones, pero voy a Sin poner ser ejemplo. dueño. Sí, o sea, soy el dueño, pero no estoy obligado a usar el producto. Cuando dice no participante es que no estoy obligado a usarlo. Entonces, si yo puedo No, comprar acciones no de Microsoft, participante. ¿hmm? ¿Perdón? No participante es la persona que en realidad no está dentro del organigrama de la empresa. Gracias. Que no está dentro, que no está participando. Entonces, cuando dice empresa de valores no participante, quiere decir que tengo acciones, que tengo inversiones. Pongo el ejemplo nuevamente de Microsoft. Ujú. Yo puedo comprar acciones de Microsoft, pero no estoy obligado a que mi computadora sea Microsoft, por poner un ejemplo. Sí, además de eso, no estás obligado al producto en el cual estás involucrado con la empresa. No estoy involucrado. Pero Ujú. Al la uso del realidad, producto. al uso del producto. Al uso del Pero producto. sí, pero sí es determinante de que no eres parte de la administración de la empresa como tal. No formo parte, correcto. Ahí es donde entran las recíprocas, ¿se recuerdan? ¿Verdad? Eso, o las mutua, ¿verdad? Las empresas mutua, que ahí lo que dice Edgar, ¿no? Ahí sí formo parte, ¿por qué? Porque yo puedo votar por los miembros de junta, ¿verdad? Es donde vemos eso, que cuando es una mutual, entonces yo tengo que ser participante. Ahí sí participo en una Tienes voz y empresa de voto. valores. No, ¿perdón? Tiene voz y Tienes voz y voto. Ajá. voto. Tengo voz y voto. En cambio, una acción es, no, pues, o sea, está mi inversión, estoy invirtiendo. Entonces, a ver, si yo compro una acción de una empresa, o vamos a ser muy específicos, porque cuando hablamos de industria de seguros, pues estamos hablando también, en el tema de inversiones, hablamos del SP 500. El SP 500 es un índice o un index, ¿no? Entonces, si yo compro una acción de una empresa, ¿yo puedo garantizar el valor de esa acción? No. No, es el mercado bursátil. O sea, hoy lo compré a un precio, mañana está a otro precio. O sea, eso por la volatilidad del mercado, es que yo no puedo garantizarlo. Entonces, por eso cuando hablamos de acumulación de unidades, es una anualidad variable. Entonces dice, el valor de las unidades de acumulación varían dependiendo del valor de la inversión, que es una parte de la anualidad variable. El valor de la acción. El valor de la acción, ¿verdad? Solo que usted lo va a encontrar en el examen, viene como unidades, solo que para comprenderlo más fácil. Jos, tenía la manita levantada, Sí, perdón. sí, profe, disculpe. Una preguntita porque donde estoy pasando la prelicencia tuve una pregunta con respecto a esto, anualidad, y Ujú. sobre todo la pregunta decía, ¿qué valor tiene una unidad de anualidad? Y yo me quedé como que, bueno, pues no podía responderla. Entonces, bueno, dejé la respuesta Variable. inconclusa y pasé a la siguiente. Es variable, ¿sí? ¿Qué valor tiene una unidad? Es variable, o sea, no tiene un Variable. valor, es variable. Depende del movimiento bursátil de la bolsa de valores. Correcto. ¿Por qué? Porque por la volatilidad, por eso es bursátil, ¿no? Entonces, nadie puede dar un precio, o sea, si la pregunta dice y se le da un precio, no, o sea, estaría mala, porque es variable. Entonces no tiene un precio, va a variar. Hoy está un precio, mañana está otro precio. Entonces no se puede Eso. garantizar, ¿verdad? Entonces, ojo lo que dice aquí, miren.
no sé si, perdón, yo si respondo la pregunta, ¿verdad? Para empezar. Sí, completamente, completamente. Pero sí, o sea, unidad es variable. O sea, grabémonos eso, ¿verdad? Porque sí es pregunta también de examen, ¿ok? Entonces, dice aquí, unidades de anualidades. Entonces, en el momento que la anualidad variable debe ser pagada al beneficiario, este es el censualista, ¿verdad? Las acumulaciones se convierten en unidades de anualidades. Estos pagos pueden variar de mes a mes, dependiendo de los riesgos de la inversión. Van a variar. Entonces dice acá, Es el rendimiento. es el rendimiento, exacto. Vean, dice acá, el número de unidades no cambia, pero El el valor valor de la acción. puede variar. Edgar, tenía la manita levantada, perdone. No, fue una mano inquieta. Inquieta, ok. Entonces, miren, lo mismo que con las acciones. Dice aquí el valor, el número de unidades no cambia, pero el valor puede variar. Voy a poner un ejemplo. Yo compro ahorita del SP 500, compro unas dos acciones, ¿verdad? Que andan más o menos por 4.800. Vamos a suponer $5.000. Yo las compré hoy a $5.000 cada una. ¿Cuántas compré? ¿Puse ejemplo? Dos. 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 De aquí a un año, ¿será que ahora mi inversión aumentó y ahora tengo 6? No. No, No, sigo teniendo las mismas dos. dos, pero vamos a suponer que de aquí a un año, esperando que tenga un buen rendimiento, que más o menos tiene Pero le ha dado un rendimiento si en es función al movimiento bursátil. al movimiento bursátil, suponiendo que ha subido un 10%, pues Positivo o negativo, ¿no? Tienes Hay más un dinero, pero rendimiento. tienes el mismo número de unidades. correcto. Tengo más dinero, el mismo número de unidades. Entonces, las unidades Recuperaste la no cambian. inversión. Recupero la inversión. Entonces, ahora tuve un rendimiento, ¿verdad? Indexado. Recuérdense que los intereses que me generan las anualidades, los intereses que me generan los seguros, son intereses Indexado. y eso quiere decir que Y son variable. Indexado. Variable. ese es el interés compuesto, ¿sí? Aquí nosotros vemos interés compuesto. No es el mismo interés que un banco nos genera. ¿Qué es el interés compuesto? Es interés Sobre Acumulado. Sobre interés. interés. sobre interés, ¿verdad? Entonces, eso, como dijo Einstein, ¿verdad? Él lo consideraba Perdón, ¿se puede decir interés acumulado? el interés acumulado, o sea, no es lo mismo porque se va No es lo mismo. acumulando y está ahí, pero el interés No. compuesto es que el interés acumulado se pone a trabajar también para generarme más intereses, ¿sí? Por ser una inversión. Por ser una inversión. Una ¿Sí? bola de nieve, una bola Es de una nieve. bolita de nieve que va creciendo, ¿verdad? No se acumula, porque si hablamos de un interés acumulado es que yo tengo mi inversión y el interés está acá, pero este no va a crecer. O sea, esto va a ser siempre el mismo porcentaje de lo que tenga acá. En cambio, cuando hablamos la bolita de nieve, ¿verdad? El interés compuesto es que ambos se invierten para generar más intereses. Entonces, eso al principio, miren, la magia del interés compuesto es fascinante, ¿no? O sea, al principio puede ser un beneficio muy bajo, pero al cabo de los años el interés que nos está generando el interés va a ser mucho más alto que el interés que está generando mi capital. ¿Sí? La bolita de nieve. Entonces dice aquí, el valor de la unidad de la anualidad se basa en la rentabilidad de los fondos propios de la cartera apoyado en la anualidad. Entonces, hay algunas palabritas claves que me gustaría amplificar, que a veces uno se queda como pensando, ¿no? Porque a veces hay preguntas que no dicen si es variable o fija. Entonces, voy a poner de ejemplo, hay una preguntita que dice, el asegurado elige dónde invertir. Es variable ¿Por qué? porque nadie te lo va a garantizar. Es un riesgo que el cliente está tomando. Correcto, Jacqueline. Es variable. Cuando ustedes vean que el mismo asegurado está eligiendo, a ver, ustedes me asegurarían, donde yo les digo, miren, les voy a dar $100,000. Yo lo voy a invertir donde yo quiera, pero ustedes me tienen que garantizar un rendimiento. O sea, ¿quién me va a garantizar si yo voy a ser el que voy a arriesgar el dinero? Sí, la inversión es subir. Sí, nadie me va a garantizar,
Pues, o sea, entonces acá, si el asegurado elige dónde, pues el asegurador le va a decir, ok, es bajo tu propio riesgo. Él toma su riesgo. Él toma su riesgo, nadie más. La decisión es suya, la decisión es suya. Exacto. Entonces, eso quiere decir que es una variable. ¿Sí? Aunque recuerdes, o sea, se puede ganar o perder, pero en las variables, normalmente cuando está en el mercado bursátil tienen un stop loss, ¿no? Eso se conoce como el stop loss. Es prácticamente si la inversión o las unidades bajan a cierto valor, entonces las operaciones se cierran para que la persona no pierda su capital, ¿verdad? Ese es un seguro, un candado que traen normalmente las variables. ¿Ok? Veamos. Entonces, opciones de pago. Ok. Entonces, ¿qué pasa cuando empiezo a recibir los beneficios? Ok. Tenemos acá equidad de anualidades indexadas, los index. A ver, cuando hablamos de anualidades indexadas, pregunto, ¿es fijo o es variable? Variable. Variable. Fija. Recuérdense, si no dice variable, Es fija. es fijo. Cuando hablamos de las anualidades indexadas, claro, es un mercado bursátil, pero la aseguradora nos está proporcionando un interés fijo garantizado. Entonces, la aseguradora es la que asume el riesgo. Entonces, la anualidad indexada, normalmente hablamos del SP 500. Miren, ¿qué es un index? Para comprenderlo, yo puedo venir y comprar acciones de Apple, de Tesla, ¿verdad? Puedo comprar de Microsoft, cualquier acción de una empresa. Solo que el riesgo es mayor, porque si la empresa se viene de pique, pues mis acciones se vienen de pique. Entonces, ¿cómo puedo no garantizar, pero por lo menos proteger un poco mi inversión? Entonces, ahí es donde entran los índices, ¿verdad? En Estados Unidos tenemos el Dow Jones, que es el más antiguo, tenemos el Nasdaq, que es de las empresas tecnológicas, y la bolsa más importante en Estados Unidos o el índice más importante de Estados Unidos y a nivel mundial es el SP 500, ¿verdad? ¿Por qué SP 500? Porque el SP o el Standard Poor's 500 que reúne a las 500 empresas más Más. grandes, más fuertes de Estados Unidos. Entonces, les pregunto, ¿qué es mejor, invertir en una empresa o una acción o compro un índice? Eso quiere decir que el índice están las empresas más fuertes. La probabilidad de que todas las empresas se vengan de pique, ¿cuál es? Claro, ¿hay Mínima. riesgo? Sí, pero el riesgo se disminuye. A comprar acciones, o sea, yo meto mi capital solo en una acción, la empresa se puede venir, pero que todas juntas se vengan, o sea, sería un Es más caos. difícil. Es más difícil. No digo que no pase, pero es más difícil, ¿verdad? Entonces, eso es un index o un índice, ¿verdad? Que es que reúne a varias empresas. Entonces, cuando yo compro una acción en el SP 500, estoy comprando un pedacito de cada una de las 500 empresas, ¿verdad? Entonces dice, cuando hablamos de una anualidad indexada, es un tipo de anualidad que Fija. fija. Se Fija. recuerdan que vimos los seguros de vida universal, fijo y variable, que es el AIUL, la famosa AIUL. A ver, alguien que me No, recuerde. ¿La AIUL es yo fija no, o es yo no lo variable? vi. No, pero ahí lo vamos a ver. Yo, Cuando lleguemos yo a no la meta. estaba allí. No estaba. Yo no A estaba ver, allí. en los que estuvieron en esa clase, la AIUL, la póliza universal AIUL, ¿es fija o es variable? Variable, ¿no? Permanente, fijo. Fija. Es fija, fija, ¿verdad? Todas son permanentes, ¿verdad? Pero es fija, pero que ofrece también el potencial. Entonces, dice aquí que ofrece la posibilidad de un retorno más alto que una anualidad fija estándar. Entonces, ¿qué significa? Que yo puedo venir y poner mi inversión en la empresa, ¿verdad? Que me dé una rentabilidad fija, y si es fija, dijimos que es igual a garantizada. Garantizado. Entonces, yo le digo a la aseguradora, mira, yo quiero una rentabilidad mayor, pero la verdad que no quiero perder, no quiero una variable. Entonces, dice el asegurado, por eso dice que es superior o más alta que una fija estándar. Entonces, la estándar me puede dar un 4.5. 4.5, ¿verdad? Que es el promedio, ¿no? Ajá. Algunas me podrían llegar a dar hasta exagerando, si muy bien me va un 7%, ¿sí? Pero bueno,
La mayoría está acá. Entonces, yo le puedo decir a la aseguradora, ok, tengo una anualidad indexada que me da un 12%. Voy a poner un ejemplo. Entonces yo le digo, ah, no, pues yo prefiero mejor el 12% garantizado, buenísimo, ¿verdad? Está bien, no hay ningún problema. Solo que para entrar acá necesitamos $250,000. ¿Los tienes? Ah, no, mejor me quedo con el 4.5. ¿Sí? No sé si me explico. Que claro, podemos optar en la indexada, podemos optar a mayores rendimientos, Pero con mayor capital. pero con mayor capital, ¿verdad? Y a medida que aumentamos capital, pues podemos aumentar una tasa de rendimiento. Hay unas anualidades que proporcionan, esas son buenísimas, ¿verdad? Que proporcionan una tasa de rentabilidad de un 20%, pero son premium, son catalogadas premium y pues, sí se necesita bastante capital. Estamos hablando de varios millones de dólares, ¿no? Pero pues, si hablamos de emoción de números, un 20%, pues interés compuesto, es mucha plata, ¿no? Por 20 años, imagínate. Sí, imagínense, si hacemos números en interés, pues, es un platal. Entonces, veamos acá, dice cómo se tratan ahora, recuérdense que cada vez que hay ganancias, cada vez que hay plata, pues ahí está tío Ahí Sam, está el tío Sam. fijo, ¿verdad? Ahí está, es algo que no nos podemos quitar de encima. Recuérdense que cada vez que hablamos de tío Sam, cada vez que hay un beneficio económico, no preguntemos si se pagan o no se pagan beneficios. Tío Sam siempre va a esperar su parte, solo ¿Quién que paga? quién paga, ¿verdad? A ver, paga uno, paga el otro. Siempre es quién paga. Entonces, ¿cómo se tratan los ingresos fiscales en las anualidades? Entonces dice, el beneficio de anualidad consiste en capital e intereses. Así de sencillo. Pues el capital es mi dinero. Mi dinero no va a pagar intereses, pero las ganancias, sí, ¿verdad? Entonces, la porción de los beneficios de la anualidad, que son una de principal, ¿verdad? No están Perdón. grabados. ¿Se recuerdan que vimos esta palabrita de grabados? Sí. ¿Sí? Pues si no están grabados, tío Sam, no los miran, o sea, no están ahí, pues no voy a pagar sobre algo que está ahí. Y es mi capital. ¿Me explico? Disculpe, profesor, hay un micrófono abierto con un ruido. Sí, Nati, perdonen. Nati Adón, disculpe que la... Gracias. ¿Puede repetir allí, profesor? Que no se le escuchó nada. No se preocupe, con mucho gusto y perdonen por la interrupción. Vean, cuando hablamos de tío Sam, vuelvo y repito, ¿no? Dice acá, pago de beneficio de la anualidad consiste en capital e intereses. Entonces, si mi capital no va a pagar, o sea, yo voy a invertir en algo, voy a invertir $10,000, yo no voy a tener que pagar impuestos por los $10,000, pero sí voy a tener que pagar por los intereses, La ganancia que genere ese capital. la ganancia que genere ese capital, ¿verdad? Ganancias sobre el interés, perdón, sobre el capital. Entonces dice la porción de los beneficios, Capital inversión. capital inversión. Dice acá, la porción de los beneficios de la anualidad que son una devolución del principal, dice, no están grabados. ¿Se recuerdan cuando decimos no están grabados? Es que no está sujeto a pago de impuestos, A pago de impuestos. ¿verdad? Así de Entonces, sencillo. así de sencillo, claro. Entonces dice, la porción de los beneficios de la anualidad que se consideran interés, que son, De interés. o que son las ganancias, son imponibles como ingresos ordinarios. Y si hay un ingreso ordinario, Dios Sam dice, ajá, antes que te llegue Es tu parte, grabado. es grabado. Me tienes que dar la mía, ¿verdad? Ahí es donde entramos y esa porción es la que hay que pagarle a tío Sam, ¿verdad? Entonces, no voy a, si yo invierto, como pusimos al inicio, $75,000 de prima única, ¿va? Pues ese es mi capital, eso yo no voy a pagar intereses, perdón, impuestos, pero lo que gane después de los $75,000 está sujeto a pago de impuestos, así sea $1, ¿verdad? Que es ganancia. Víctor, tengo la manita levantada, perdone. Sí, profesor, muy buenas noches. Buenas noches. ¿En qué momento de la carrera nos piden utilizar o cómo obtener la licencia de valores? ¿Es con ustedes o con diferentes escuelas? Gracias. No, el tema de valores, ya hay algunas plataformas, ¿verdad? Que hay que certificarse para sacar el tema de valores. Nosotros no trabajamos el tema de valores. Em,
pero eso es si ustedes pueden trabajar, miren, si ustedes tienen la 214 o la 215, ustedes pueden trabajar anualidades sin ningún problema, indexadas, ¿verdad? Todo esto lo pueden trabajar siempre y cuando sean fijas. Pero si ustedes se van a meter al mercado de valores, o sea, a trabajar variables, ahí, en ese momento es donde les van a pedir la variable y es donde tendrían que sacar la de valores. No sé si Muchas gracias. Con mucho gusto, Víctor. Entonces dice aquí, la relación de exclusión es una forma sencilla de determinar qué porción de cada pago, ¿verdad? De beneficio es una anualidad tributable. Entonces, la relación de exclusión es igual a la inversión, a mi capital, ¿verdad? Entonces, ¿sobre qué voy a pagar impuestos? Sobre el rendimiento esperado, lo que es el interés o la ganancia esperada, ¿sí? Esto es lo que se paga Rendimiento esperado al año. al año, al año, es correcto. Todo lo que yo gane está sujeto a pago de impuestos. Ahora, ¿qué pasa con los retiros? Y adivinen, otra porción de preguntas de examen. Por eso les digo, si ustedes se dan cuenta, no es extenso el tema de anualidades, pero sacan bastantes preguntitas sobre anualidades. Entonces, ¿qué pasa con los retiros? Miren, una anualidad de prima única inmediata me proporciona beneficios ¿en cuánto tiempo? 30 días. 30 días. Pero dice acá, gracias, dice acá, los retiros parciales se toman de una anualidad antes de qué edad? 59 años y 59 medio, años y medio. ¿verdad? De la retirada. Y son considerados 100% Interés. interés. Y por lo tanto son grabados como ingresos ordinarios. Eso quiere decir, Que pague que- impuestos. correcto. Miren, si yo pago una anualidad inmediata, dijimos $75,000, ¿verdad? El ejemplo que pusimos al inicio. Yo la pagué inmediata y pagué $75,000. Ok, ¿eso me proporciona beneficios? ¿En cuánto tiempo? Un mes. 30 días. Primeros 30 días. Ok. A Entonces yo partir de vengo, 30 días. correcto. Yo vengo y el siguiente mes vengo y hago un retiro de $1,000. Ok. ¿Estos $1,000 los puedo retirar sí o no? Sí. Sí, pero están sujetos, Está sujeto a un primero, interés del 10%. del 10%. Es una penalización que tengo por Penalización. retiros antes de los 59 años y medio. Dice aquí, todo lo que retire antes de los 59 años y medio tiene una penalización del 10%. Más, Es decir, los $1,000 menos el 10%. menos el 10%. Ojo, pero esto es de cajón, o sea, es una penalización que tengo que pagar del 10%. Pero eso es más, porque dice aquí, todo lo que se retire antes de los 59 años y medio se considera 100% Fechable. interés. Interés. Entonces, yo Más no el le puedo decir a la impuesto. correcto. Entonces, yo no le puedo decir a la empresa, mira, voy a retirar de mi capital. No. O sea, si yo retiro antes de los 59 años y medio $1,000, estos $1,000 se consideran intereses y por lo tanto le tengo que pagar el 10% de penalización y aparte Más le tengo que pagar a tío Tío Sam Sam. los taxes. ¿Sí? Entonces, ¿a qué edad? Antes de los 59 años y medio, ¿verdad? Entonces dice, una pena impuesta de qué porcentaje la multa que nos pueden cobrar? 10%. Estos dos numeritos son preguntas que vienen de cajón en el examen. Preguntas de examen. Correcto, gracias, Alina. Sí, En todo va a salir. se aplica si se recibe una distribución antes de que el beneficiario alcance la edad de 59 años y medio. Entonces, después de los 59 años y medio, ya no se incurre en el 10%. Ya no. Pero, Taxes. tío Sam, hasta la muerte. Todo lo que sea ganancias, intereses, etcétera, hay que darle la porción a tío Sam. ¿Ok? Entonces dice, después de esta edad, los retiros no incurren en el impuesto o la multa del 10%, pero están sujetos como ingresos ordinarios. Y si están sujetos como ingresos ordinarios, pues bueno, hay que pagar taxes. No sé si me doy a entender hasta acá. ¿Alguna pregunta con este tema? Salud. Vamos bien. Gracias. Ok. Disculpen. Procura que no sea gripe.
Ahí se nos va a pegar. Es alergia, es alergia. Muy bien. Luego tenemos el intercambio. Miren, el intercambio 1035 es, pregunto, esas son preguntas de examen. Si yo tengo mi dinero en un banco, tengo una cuenta de ahorro en un banco y lo quiero pasar a otro banco, ¿tengo que pagar impuestos por eso? No. No. No, correcto. Ahora bien, el intercambio 1035 es cuando yo puedo cambiar una póliza de vida por otra póliza de vida. ¿Eso lo puedo hacer? Sí. Sí. El intercambio es cuando yo puedo, tengo mi seguro de vida y digo, no, pues me interesa más una anualidad. Puedo cambiar mi seguro de vida, ojo, vida entera, no a término, vida entera. ¿Puedo cambiarlo por una anualidad? No, No. no. Sí, Sí, Sí. sí. sí Lo que lo no puedo puedo cambiar hacer. una anualidad a una de vida. Correcto. Oh, Miren, sí, sí, sí. es como decirle, a ver, La inversa no se puede hacer. Ya. Ahora a entiendo. la Me inversa confundí. no. A ver, ¿qué es lo más seguro que tenemos en la vida? La muerte. La muerte. Entonces, cuando yo tengo mi seguro de vida, le estoy diciendo a la empresa, mira, estoy renunciando a mis beneficios de muerte para obtener beneficios en vida. Para la empresa, pues, buenísimo, está bien. ¿Por qué? Porque, Claro. pues, en cualquier momento, pues, te vas, ¿verdad? Entonces, y ya renunciaste a ese beneficio. Entonces, ahora, decirle a la aseguradora, mira, yo tengo una anualidad y ahora la quiero cambiar por un seguro de vida. Es como decirle, mira, ya gocé de los beneficios en vida y ahora lo que más cerca tengo es la muerte. Entonces, eso no se puede hacer porque ese es un riesgo muy alto para la aseguradora. Por eso dice, si una anualidad se cambia por otra anualidad, eso también es un intercambio, ¿verdad? Y pero dice aquí, sin embargo, una anualidad no se puede cambiar por una póliza de vida. Esto es con el intercambio 1035. ¿Qué pasa con personas mayores con las anualidades? Acá dice residentes mayores de 65 años. Ok. Una persona, pregunto, una persona mayor, vamos a poner unos 85 años, ¿puede hacer un intercambio? Sí se puede, Sí, pero, lo puede hacer. pero hay que, como agente, tener la ética para recomendarle lo mejor. Correcto, Anthony. Gracias. Sí se puede. Ahí dijo la respuesta, ¿verdad? Pero tenemos, ahí dijo una palabra clave. Tenemos que ser éticos. Ético. ¿Por qué? Porque es el beneficio de una persona de toda su vida, trabajo de quizá de toda la vida que está poniendo en juego. Entonces, miren, una persona mayor puede hacer un intercambio de un seguro de vida a una anualidad, lo puede hacer, pero tenemos que explicarle que la persona esté consciente y sepa lo que está haciendo. Es decir, está renunciando a sus beneficios de muerte, vamos a poner a los 90 años, está renunciando a beneficios de muerte para obtener beneficios en vida, el riesgo es muy alto. Entonces, quizá la persona es porque pues, tiene otros intereses, pero nuestro deber es garantizar que sepa lo que está haciendo. Entonces, quizá tiene otros productos de seguro, tiene otros seguros o otras necesidades financieras y por eso quiere hacer pues, ese tipo de inversión, ¿verdad? Pero sí se puede hacer, sí. Por eso dice recomendación es adecuada para un consumidor anciano, para establecer si se puede o no. Y ahí es donde tenemos que ser éticos nosotros en ese intercambio. ¿Ok? Entonces, ¿alguna pregunta? Aquí es lo mismo, ¿verdad? Estas se repiten. Bueno, lo tengo repetido aquí. Entonces, no sé si hay alguna pregunta o alguna duda. Déjenme ver si hoy estamos a tiempo. Si ustedes me permiten unos 5 minutitos, me gustaría mostrarles por lo menos un par de preguntitas que podrían ustedes encontrar en el examen. ¿Listo? Am, dice acá, oh, Lizzy, estoy ahí viendo su mensaje, Lizzy. Felicidades. Solo quiero hacer una pausa acá que me pone, que dice que presentó su examen por primera vez, ¿verdad? El sábado 13, por primera vez en Dallas. Oh, estamos cerca. Y lo aprobó con 81 puntos. Gracias a Dios. Me alegro mucho por eso.
Lizzy, que Dios me la bendiga grandemente, le deseo mucho éxito a dar lo mejor ahora y qué felicidad, qué satisfacción de verdad ver ese tipo de mensajes, que Dios le acompañe en su carrera y a seguir luchando, ¿verdad? A esforzarse porque pues eso valga la pena. Muchas felicidades, Lizzy, y gracias ahí por poner su mensaje, por compartir, que hasta ahorita lo vimos. Elian, tengo la manita levantada. No, solamente quería decirle que hay otra persona en el grupo que aprobó el examen. Oh, sí, 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 no sé quién ¿quién es la persona, pero lo puso. lo puso? Oh, Sí, empieza con E. hoy pasé el examen. Ah, Eva. Puede ser. Ahora vemos. Correcto, Eva, es sí, aquí Eva. lo tengo. Eva, por ahí No. la vi que me estaba. Sí, Eva, buenas noches, profe. buenas noches, Eva. Ahí estoy Me bien, perdón. conecté para, estoy sumamente agradecida, profe, con usted por pues por permitirnos tener estos exámenes con éxito, porque la verdad que yo lo había intentado 3 veces y yo había tenido un resultado súper bajísimo, súper bajo. Entonces, me decidí a hacerlo por el estado de Texas, porque aquí en Carolina del Norte, donde yo resido, lo hacen solamente en inglés. Ajá. Entonces decidí yo irme por Texas y lo aprobé. Yo ya quería haberlo hecho hace un mes, pero siempre decía, no estoy lista y no estoy lista. Entonces, yo lo que hice fue que dije, voy a empezar, lo voy a hacer el lunes. Yo agarré y hice mi cita y yo dije, voy a estudiar. Yo dije, me voy a encerrar desde el viernes en la tarde, sábado y domingo, y yo no voy a salir hasta que vaya al examen. Por alguna razón no pude estudiar ni un segundo, profe. Nada pude hacer este fin de semana. Y yo iba rezando que pues sea lo que Dios quiera, y resultó que me pasaron infinidad de cosas. Ay, me fui, aún así sintiendo yo aquello que me decía, ay, voy a pasar, pero a la vez que no iba a pasar. O sea, las dos cosas, sentimientos encontrados. Pero creo que muy a fondo de mí yo sentía que sí lo iba a pasar. Yo sentía. Y sí me sentí frustrada ayer domingo en la noche, porque me llegaron unas visitas que nunca visitan, y ese precisamente este fin de semana, y no pude hacer nada. Entonces dije, ¿por qué tenía que haber sido este fin de semana? Pero bueno, igual, no saqué muy alto el puntaje, saqué 79, que pues para mí es bueno, porque de haber estado en 33, profe, 33, cada que iba eran 33 mi puntaje. Entonces ahora fueron 79. Yo iba tan nerviosa, me puse nerviosa ahí, y me dice el señor que nos pasa al examen, dice, mira, hazte para acá, no te pongas nerviosa, relájate, no va a pasar nada, porque si tú te pones nerviosa y así te sepas todo, no te en el momento no va a salir nada de tu cabeza. Entonces yo me senté, me relajé, hasta me hizo como que ah, como de pensamiento y respiración, respira profundo, Entonces, exacto. Ujú. Entonces yo dije, wow, esto hacen aquí, haber venido antes yo aquí. Y no, sí, no le puedo decir que estuvo tan fácil, pero estuvo más fácil de lo que yo esperaba. Y, excelente. y, y le puedo decir que yo veía las preguntas y haga de cuenta que las leía yo, y que me decía usted. Y yo decía, ponía la respuesta, y me decía que yo oía que usted me decía, correcto. Entonces, pero a la vez yo decía, ¿será que lo pasé? Porque la muchacha me agarra y me da el papel y me dice, ok, hasta luego. Y como que, ¿verdad? Y cuando lo vi que había pasado,
Yo lloré, yo lloré de felicidad porque la verdad, 4 intentos y bien bajo mi puntaje, muy bien me sentí. Eva, de verdad que no sabe cuánto me alegra escuchar. Siempre la he visto acá y sé que está activa, haciendo preguntas, participando. No sabía, perdone ahí que me dijeron porque no había visto los mensajes, me disculpo. Y usted dijo algo importante, Eva, ¿verdad? Lo sentí fácil. Mire, no es que lo haya sentido fácil, es que cuando comprendemos los conceptos, Sí, ¿sí? Todo cambia. sí, Lo puedo comprobar, ¿sí? Por eso les digo, ustedes pueden aprenderse de memoria un examen, pero no van a tener el mismo resultado. No es lo mismo. Muchas personas dicen, apréndete esto de memoria y ya con eso pasas. No, comprendan los conceptos y ujú, se va a hacer súper fácil porque yo leo la pregunta, ya sé de qué está hablando, ¿verdad? Pero eso es práctica, práctica, práctica. Entonces, de verdad que me alegro mucho. Gracias por compartir su historia, su testimonio. Y mire, lo que hablamos al principio de la telaraña, ¿se recuerdan de la taza de chocolate con la telaraña? ujú, Las visitas que usted tuvo, véalo como una telaraña en su taza de chocolate, ¿sí? sí, Porque yo siempre les digo algo, y eso va para todos. Antes del examen, desconéctense. El problema es de que a veces queremos todavía ya tarde un día antes, e incluso antes de bajarnos del carro, antes de entrar, estamos estudiando. Si no lo aprendimos, no lo aprendimos y solo nos vamos a bloquear. Entonces, eso nos ayuda a despejarnos. Por eso le digo, véalo como esa telaraña en la taza de chocolate, ¿verdad? Porque eso sí, le ayuda a desconectarse, a despejarse. Entonces, cuando usted va a presentar, todo está ahí, todo está sí, ahí. exactamente. Un deportista, recuérdense, un deportista no está ahí en una noche antes entrenando, entrenando. No, tiene que descansar, ¿verdad? Tiene un proceso de preparación, de relajación, como usted dijo, para poder enfrentarlo con éxito, ¿verdad? Eva, de Exacto. verdad que Dios me la bendiga, Lizzy también, ¿verdad? Y que pusieron, y le deseo Sí, a ambas, ¿verdad? Mucho éxito, a dar lo mejor, ¿verdad? En su carrera. Y ya sabe que, sí. ayuda a Dios, nos veremos en la cumbre. Gracias y yo cuando entré yo oía a todos y créamelo y esto que lo oigan porque este para mí fue un reto porque yo soy muy mala para el aprender y yo tengo muchas dificultades para aprender. Entonces, mi método de estudio fue escuchar porque yo no escribía, yo no repasaba, no leía, yo solamente escuchar, escuchar, escuchar y volver a repetir y si no entendía algo, lo atrasaba el video y lo volvía y así. Eso fue mi método. No, compré el libro y lo hojeé y lo leí poco, pero, o sea, mentiría si les dijera, me comí el libro. No. Entonces, estuve a punto de tirar la toalla como 2 veces estando con usted, pero cada que yo oía a alguien que decía que había pasado el examen, eso me motivaba. Mi esposo fue un bastoncito para mí porque él era el que me decía, no, así vayas 20, 30 veces, tú tienes que hacerlo. Entonces, él y Dios fueron lo que más me ayudó. Usted lo dijo. Bendito. Y eso es importante, Eva. Así que disfrute su éxito. Perdone que no lo había visto antes. Ahí No, Marcia, muchas gracias. por la manita de Marcia. Perdón, tenía también la de Engelbert levantada hace un momentito. Marcia, Sí, señora Eva, muchas felicidades. Gracias. Y yo sé que Eva, ustedes también lo van a pasar. Eva, una preguntita, soy Víctor. Felicidades ante todo. Muchas ¿Cómo te fue gracias. cómo fue con las preguntas de estatutos de Texas? ¿Te preparaste previamente para eso o no? Yo sí, bueno, más o menos, al último yo lo estudié casi las últimas 2 semanas y fueron muy poquito lo que yo estudié, pero todo como lo dice el profesor, lo que les puedo decir que todo lo que él dice, eso es lo que le va a venir en el examen, así idénticas como él las pregunta, así le vienen en el examen. Entonces, no hay pierde. Si nosotros, como dice el profesor, y yo lo miré ahora que fui al examen, iba nerviosa, tenía pues tenía dos sentimientos encontrados de que sí y que no, pero yo dije, no, pues más o menos me sé los conceptos,
y así como lo dice el profesor, así es. Las preguntas no vienen diferentes. Tal vez a unos nos salgan unas de otros temas, a otros de otro, pero como los dice el profesor, así vienen. Entonces, como dice él, hay que no memorizarnos, sino aprenderlos. A mí me vino me vino mucho de la póliza término. Esa me vino, si se pueden decir, unas 12 preguntas de eso. Les puedo decir que me vino mucho de la término. Pólizas a término. Ujú. Gracias, gracias de verdad, Eva, ahí por compartir. Bueno, tenía la manita de Marcia, creo que ya había hablado. Edgar, tengo la manita levantada. Creo que está apagado su micrófono, Edgar, si me escucha, ¿sí? Ahora Recibí la sí. información que usted nos estaba proporcionando. Me disculpa. No le escuché, perdone. Ok. Listo, Edgar. Sí, sí, ahora sí. También, bueno, Engelbert, mandé ahí el enlace, Engelbert, de que me pedía el enlace del libro. Ahí se lo compartí ¿Listo? Entonces, Eva, muchísimas gracias de verdad por compartirle. Que Dios me la bendiga. Le deseo mucho éxito, ¿verdad? En su Muchas carrera. gracias. Así que eso, miren, eso va a Gracias. servir de motivación para aquellas personas que estén queriendo tirar la toalla. Usted Ujú. fue resiliente y ahí están los resultados. Tarde o temprano vamos a dar en el punto, ¿verdad? Muchas gracias. Y que Dios Gracias. los bendiga a todos y yo sé que Gracias. todos pueden. Gracias, Igualmente, felicidades. gracias, Eva. Gracias, Muchas Edgar. gracias. Felicidades. Felicidades. Valentina, tengo la manita levantada. Sí, profe, una pregunta. Em, ¿Todas las preguntas son iguales en todos los exámenes o las preguntas cambian? Las preguntas varían. Miren, yo siempre les he dicho, por eso la importancia de no aprenderse las preguntas de memoria, ¿verdad? Porque, o sea, son preguntas, nosotros tratamos de meter preguntas de alta probabilidad, pero no podemos garantizar que sean esas preguntas exactamente. Y el éxito está los temas siguen siendo los mismos, siempre son los mismos temas, pero la pregunta puede ser la misma, es lo que puede cambiar en el planteamiento, ¿verdad? Entonces, a veces son palabritas las que cambian, por eso yo trato, si ustedes han escuchado, trato de decir, o sea, puede aparecer como en el caso ahorita, anualidad, como renta, ¿verdad? O como pensión, ¿verdad? Que es lo mismo. Entonces, a veces son traducciones las que van a cambiar, pero siguen siendo los mismos conceptos. La pregunta sí podría variar, pero el concepto sigue siendo lo mismo, ¿ok? Ya, muchas gracias. Claro, con mucho gusto. Entonces, miren, ya, perdonen, yo sé que estamos ya contratiempo, solo me gustaría ver rápidamente, y perdonen que le robe su tiempo, pero estas tres preguntitas, ¿sí? Con mucho gusto, Anthony, si usted me permite, ahorita se lo comparto. ¿Listo? Tengo acá, el Gracias, profe. cliente, sí, con mucho gusto, Anthony. Ahorita porque de hecho no lo sé, pero ahorita lo comparto. Denme un segundo, por favor, y vamos a analizar. Miren, ahí tienen ustedes tres preguntitas, ¿sí? Denme un segundo. Ahí lo mandé, Anthony. Muy bien. Solo veamos estas tres preguntitas para que ustedes vean. Dice, un cliente debe saber que una anualidad indexada difiere de una anualidad fija. En que la anualidad indexada, ok, ¿se recuerdan que lo acabamos de ver? No se vincula a ningún índice fuera de la cuenta, ¿cierto o falso? Falso. 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 Entonces esta la descartamos, ¿verdad? La descartamos. Puede recibir intereses acreditados en función de las fluctuaciones del índice vinculado. Correcto. Correcto. Sí, Correcto. Veamos la siguiente. Participa directamente en inversiones de capital. Correcto. Sí. A ver, participa falso. directamente. Miren,
nosotros no podemos participar directamente, sino yo busco un Falso. broker directamente y meto mi capital, pero está gestionado a través de la aseguradora, pero nosotros decidimos dónde ponerlo, pero, Directamente no. ujú, pero no directamente, correcto. Recuérdense que la aseguradora es un fideicomisario, ¿sí? Eso es un fideicomiso que ellos administran ese capital. Entonces, esto queda descartado. Dice, no tiene una cuenta de interés fijo. No, tampoco. No corresponde. No, tampoco. Bueno, la indexada puede ser fija o puede ser variable, ¿sí? Entonces, este es un tipo de pregunta. Ese tipo de análisis, ¿verdad? Nos ayuda. Veamos rápidamente esta otra. Una persona de 45 años compró una anualidad para proporcionar ingresos de por vida a partir de los 65 años. Dato importante, ¿verdad? El asegurado no compró una anualidad variable. Inmediata. Correcto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él lo compró a los 45 años, pero él dice que quiere empezar a recibir beneficios a partir de los 65, entonces no está comprando una inmediata. La inmediata es para que me dé beneficios De una vez. de una vez a los 45 años, ¿verdad? Este es un tipo de preguntas. Y luego veamos, no les pongo muchas por el tiempo, ¿verdad? Pero dice, ¿cuál de las siguientes anualidades paga beneficios basados en unidades en lugar de montos específicos en dólares? Variable. Variable. ¿Te hace más fácil ahora? Sí. Claro. Sí, o sea, como Eva lo acaba de decir, es que ahora lo sentí fácil, ¿verdad? Después de acá 30, o sea, no estoy hablando, ¿verdad? De que yo sé que lleva un proceso, así como Eva, pues a todos lleva un proceso de preparación, pero les digo, ustedes lo van a ver así, como este tipo de preguntas, si nosotros comprendemos los conceptos, no importa cómo venga la pregunta, vamos a poder dar con la respuesta porque comprendemos los conceptos. Ese es el éxito en el examen. Si nosotros llegamos a comprender los conceptos, les digo, tenemos garantizado el examen, se los aseguro, ¿verdad? Pero bueno, hasta aquí llegamos. Me disculpo con ustedes por tenerlos acá. Yo sé que para la parte del este ya es muy tarde, ¿verdad? Ya creo que Muchas ya gracias, profe. pero Excelente. gracias a ustedes por su tiempo, por su paciencia y Dios mediante nos vemos el día de mañana. Mañana vamos a ver lo del Seguro Social, ¿verdad? Profe. Tenemos sobre este tema. Gracias. Alguien me habló ahí, perdón, no escuché, pero bueno, si no, hemos terminado nuestra clase el día de hoy. Les deseo mucho éxito, que Dios me los bendiga, que tengan una feliz noche y nos vemos mañana. Buenas noches. Muchas Gracias. gracias. Buenas noches. Hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches. Bye. Gracias.